Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, en concreto es el episodio número 63 y debo decir antes que nada que digamos que en este episodio vamos a hablar un poquito, sí que tiene que ver con el tema de la psicología, pero es un tema más incluso social, ¿no? Más global y de hecho, pues bueno, viene al pelo, ¿no? Por el 8M, digamos que vamos a hablar un poquito, no solo yo, sino un acompañante habitual dentro de Radio Joven Digital, ya lo sabéis, miércoles a las 9, todos los miércoles, aquí. Y bueno, yo soy Enzo y ya sabéis, no quiero nunca etiquetarme, lo sabéis perfectamente, pero bueno, soy un ansioso y hablo un poquito de las condiciones, ¿no? Un poquito en general de lo que hay, digamos que en la visión de ansioso. Tampoco creo que haya que un poquito catalogarme en un mismo lugar, en una misma casilla, pero sí que es verdad que la presentación es importante, ¿no? Desde un principio, bueno, ya lo sabéis, diario un ansioso. Creo que es bastante esclarecedor, ¿no? A la hora de comentar, a la hora de definirme quién soy yo. Pero bueno, en este caso no vamos a hablar de la ansiedad, sí que es verdad que vamos a hablar de un carácter un poquito psicológico, tampoco mucho, más bien sociológico, ¿no? Más un tema más global, ¿no? En tema de la sociedad y ahora últimamente, bueno, siempre ha estado presente, ¿no? Pero últimamente mucho más por el tema de las redes sociales, por el tema de que ahora últimamente, pues bueno, se ve mucho más y ahora, pues bueno, ahora como que hay más visión, hay más conciencia con respecto a las situaciones, con respecto al tema de la mujer, ¿no? Y es importante, para mí es importante hablarlo porque creo que yo tengo una visión que pocas veces se habla. Pocas veces se habla, no porque sea polémico, sino porque da miedo de contarlo. Porque digamos que llega un punto, al menos la reflexión que yo tengo, quizás me estoy haciendo referencia a Twitter, que Twitter ya sabéis cómo es, que parece eso el infierno en la tierra, básicamente. Muchas veces, pues bueno, por medio del anonimato, pues bueno, se hacen barbaridades y eso está claro, más que claro, ¿no? Pero yo me refiero que hay a veces que por el mero hecho de ser hombre no puedes hablar del feminismo, ni mucho menos. Eso se dice como mansplaining, no sé cómo se dice. Realmente tampoco es algo que esté para nada de acuerdo, porque cada uno puede opinar de lo que sea, siempre poniendo las bases diciendo, oye, yo en posición de hombre, ¿no? O de lo que quieras considerarte. Siempre con esa honestidad de primeras y siempre abierto a la opinión de los demás, siempre abierto con, digamos, decir, oye, pues no estoy de acuerdo, tal. Sabéis que algo que me gusta mucho de Diario Ansioso es que puedo hablar de cualquier tema, pero siempre, obviamente, con el ritmo de siempre, ¿no? El tema con siempre la tónica de siempre el mismo tono. Sabéis que yo dentro de lo que cabe, no me guardo nada e intento también un poquito plasmar mi visión, obviamente, pues bueno, con cierto respeto y siempre así. Eso es algo que siempre, lo tengo presente y creo que en este episodio es importante porque me parece algo totalmente, pues bueno, complicado de hablar porque hay gente que verdaderamente lo tiene muy, muy presente y es algo difícil de comentar, como he dicho yo en un principio. El caso es que si vamos a hablar del tema del feminismo tenemos que hablar con cautela. Eso está, clarísimo, porque ya estamos viendo que para mí, por lo que yo veo, ¿no? Para mí el feminismo es una reivindicación, ¿no? De los derechos de la mujer, eso está claro, ¿no? Y eso lo que lleva es al tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿de acuerdo? Eso está ahí presente. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que adopta esta idea, que es totalmente válida, la adapta y la pervierte de una manera que lo llega al extremo. Al extremo me refiero a lo siguiente, el tema de, tengo la visión de que los hombres, digamos, me someten, ¿no? En calidad de mujer. Yo lo que voy a hacer es hacer lo mismo que hacen ellos, que yo me estoy quejando, ¿no? Ir al revés, ir al revés de la primera visión. Eso me parece importante. Me parece importante declarar porque hay momentos que ves, que notas, que te cercioras de que toda esa idea que tú tienes en un principio, toda esa idea que, es totalmente válida, de repente pierdes el norte, pierdes lo que verdaderamente forma la idea del feminismo, ¿no? Que sería un poquito
reivindicar los derechos, pero no exacerbarlos y no llegar al punto de agrandar ciertas cosas que no se deberían agrandar. ¿Por qué? Porque la mujer, por el hecho de ser mujer, no debe ser más que un hombre y viceversa, ¿sabéis? No es un tema de posicionarme en una parte o en otra. Es básicamente un tema ya grisáceo, es un tema ya equitativo, ¿no? Es algo, pues básicamente directamente proporcional, ¿sabéis? Es como el mero hecho de que yo, por el mero hecho de ser hombre, soy más que otra persona. No es el concepto y nunca va a ser el concepto. ¿Por qué? Porque una persona no se define por su género. Una persona no se define por su orientación sexual. Disculpad por mi dicción de hoy. Se define por sus deseos, por sus sentimientos, por sus aspiraciones, por sus metas. Son esos conceptos lo que verdaderamente definen a una persona. Lo que tú me digas que eres de un género u otro, me da bastante igual, ¿sabéis? Al final yo no me voy a enamorar por el mero hecho de que eres del género opuesto al mío. Me voy a enamorar porque cómo tú eres. Sí, hay un cierto componente, ¿no?, del tema de orientación sexual, pero para mí no es ni el 40%, ni el 30%, ni el 20%. Al final lo que verdaderamente te importa es un poquito cómo es la otra persona, ¿sabéis? Porque esa persona en concreto va a estar contigo mucho tiempo y por lo tanto es más importante el tema de cómo te trata, cómo te habla, cuáles son sus aspiraciones, cómo notas a esa persona, ¿no? ¿Cómo es? Y el mero hecho del tema de este pensamiento, obviamente no todos, no todas, porque hay chicos que, bueno, ¿cómo decirlo?, son aliados, ¿no?, con respecto a este tipo de temas. Yo entiendo que hay chicos y chicas que no presentan este tipo de características extremas, ¿no? Yo ya siempre lo he dicho, ¿no?, el tema de los extremos, que los extremos siempre se tocan. Esto pasa en la política, esto pasa aquí, ahora mismo, ¿no? Porque, ¿cuál es el concepto por ejemplo, de machismo? El machismo es el tema de poquito, pues, sobreponerte como en calidad de hombre hacia las mujeres, definiendo un poquito también, argumentando que el mero hecho de ser hombre ya soy mejor que los demás, ¿no? Y eso a veces pasa con el tema del embrismo, el tema del feminismo radical, ¿no? El feminismo para mí extremista, ¿no? Me parece curioso, ¿no? Me parece incluso irónico, ¿no? El tema de que al final hace un giro de 360 grados, ¿no?, de tan extremo que lleva, ¿no?, este tipo de ideas, tanto machistas como embristas, ya me entendéis, ¿no? El punto, llega a un punto de tanto extremo que al final se tocan y ves que básicamente son lo mismo. Lo que pasa es que es de un género diferente, ¿no? Las mismas ideas, la misma condescendencia, la misma incertidumbre, ¿sabéis? Al final me parece muy triste este tipo de cosas, porque tenemos la oportunidad de rectificar, ¿no?, nuestro pasado y de criticar nuestro pasado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, poder cerciorarnos de lo que verdaderamente ha pasado, ¿no?, de lo que hemos hecho mal en un principio, ¿no? Porque antes, obviamente, está claro que las mujeres no tenían tantos derechos como ahora, ¿no? Tantos derechos como los hombres en aquel entonces. Pero vaya, tenemos la oportunidad de decir, oye, hasta aquí, y vamos a partir de aquí presentar una igualdad y no presentar el extremo, literalmente lo mismo que hace unos años, ¿no? Para mí me da la sensación que estamos retrocediendo, sinceramente, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí lo importante dentro de un argumento, dentro de importante de una manifestación, dentro de importante de reivindicar tus derechos es primero respetar al prójimo, respetar un poquito la situación, respetar un poquito tus ideas, formar tus ideas a partir de bases fuertes. Lo que no podemos hacer es basar nuestro odio, ¿sabéis? Basar nuestro odio a partir de cosas infundadas. Por el mero hecho yo de ser hombre no voy a tener una tendencia A o no voy a tener una tendencia B, ¿sabéis? Para mí me da la sensación lo mismo que las mujeres. Yo por el mero hecho de ser hombre no voy a ser lo mismo que otro hombre, ¿sabéis? Yo tengo diferentes gustos, yo tengo diferentes formas de expresarme, yo tengo diferentes formas de incluso de lo más tonto, como por ejemplo formas de caminar, formas de comer, ¿no? Me gustan otras comidas que no le gusta a otra persona. Al final el tema de ser hombre, ser mujer,
Es un tema más bien de categorizar, no es un tema de condicionar, un tema de determinar cuál es la personalidad de una persona. Esto es lo mismo que cuando se estigmatiza un trabajo de una persona por el mero hecho de ser por ejemplo, psicólogo, ya la gente se piensa que es una persona rarita, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? El tema de la estigmatización que hay, ¿no? Con respecto a esto. Pues esto es la sensación que me da, ¿no? Me da la sensación de que llega un punto que dices, vaya, todo lo que hemos peleado, todo lo que hemos reivindicado, ahora estamos volviendo, estamos retrocediendo a algo que fue ya pasado. Me parece esta situación anacrónica, anacrónico, no sé si se dice así, no de la forma, no lo sé, realmente. Pero bueno, ya un punto que, vaya, lo ves como pasado, lo ves como algo antiguo, lo ves y dices, sí, habrán pasado los años, pero igual seguimos igual de salvajes, no sé, digamos que tenemos la oportunidad de reflexionar, de cerciorar cuál es nuestra situación, nuestro entorno, pero lo que hacemos es hacer daño, lo que hacemos es, digamos, una caza en este caso de brujos, ¿sabéis? Y me duele porque, y yo lo digo en posición de hombre que ha sido cuidado normalmente por mujeres, ya lo he dicho en muchas ocasiones, chicos, yo me he criado por mi madre, con mi padre también, pero mi padre trabajaba y no estaba tan dispuesto en casa. He estado con mi hermana, mi único hermano, vaya, mi hermana, mis primas, mis tías. Yo siempre he estado rodeado de mujeres, siempre, ¿sabéis? Y quizás por eso tengo esa connotación sentimental, ¿no? Más desarrollado, ¿no? Esa inteligencia emocional más desarrollada. ¿Por qué? Porque lo he dicho ya en muchas ocasiones. Por lo general, el tema de la mujer tiene más desarrollado este tipo de inteligencia. No quiere decir que sean más inteligentes que los hombres, sino que tienen más conciencia con respecto a la situación emocional, ¿no? Y por lo tanto presento estas características. ¿Por qué? Porque yo he aprendido de un poquito de dónde me crié, vaya, ¿no? Y eso básicamente todo lo que se cría, pues bueno, se gesta, ¿no? Sería un poquito la reflexión. Y me parece un poquito... Es que me hace daño porque... No sé, hay momentos que realmente no estás haciendo nada, ¿no? No estás haciendo nada y se estigmatiza, ¿no? Esto me recuerda también un poco al racismo. Y esto es así, chicos. Quizás estoy siendo un poco duro, pero me parece muy claro, porque por el mero hecho de ser de otra forma, por ejemplo aquí, hombre, en su momento negro, o de otra raza que no sea... Otra etnia, disculpad, porque solo hay una raza, la raza humana, de otra etnia... que sería, por ejemplo, pues bueno, negro o asiático, todo lo que no sea blanco, vaya, se estigmatizaba. Ahora pasa con los hombres, también pasa con las mujeres, por supuesto. Aún el tema del machismo está presente, por supuesto. Como el tema del racismo, es algo que, independientemente de los movimientos que haya dentro del cerciorado que estemos, siempre va a haber un porcentaje pequeño, cada vez más pequeño, que va a presentar las mismas características que en un principio, ¿sabéis? Al final no es algo que podamos controlar, ya lo sabéis. Hasta cierto punto sí, por supuesto, ¿no? Es algo complicado también de decir en un principio que no puedes controlar nada o que no puedes hacer nada porque al final se te quitan todas las ganas, ¿no? Pero llega un punto que, bueno, tienes que tener esa reflexión, tienes que tener esa madurez y decir, bueno, no voy a poder cambiar a todo el mundo, pero quizás a una gran parte o quizás a una parte, ¿no? Me parece muy importante también aclarar este tipo de cosas, porque digamos que el tema de reivindicar me parece muy bien, de hecho es importante. La mujer para mí es igual que un hombre, lo digo de forma objetiva, es que es objetivamente verdad, ¿por qué? Porque la mujer en sí, el mero hecho de ser mujer o considerarse mujer no condiciona ninguna acción, no condiciona ni un hombre, no condiciona en absolutamente nada. Quizás un poquito en el tema del acto sexual, ese tipo de cosas, ¿no? Que son más, digamos, más directas, ¿no? ¿Entendéis, no? Pero el tema de los órganos sexuales, ¿no? Por ejemplo, que vaya, determina, ¿no? Pero en el tema de psicológico, en el tema más, digamos, más de tertulia, más a la hora de relacionarse, de gestionar, ¿no? De cerciorarse con respecto al entorno, me parece que no condiciona en nada ser de una manera o ser de otra, ¿sabéis? No condiciona para mí prácticamente nada. Yo creo que lo que verdaderamente condiciona es la cultura, es la inteligencia, es un poco el respeto, la educación de la persona en concreto. Eso es lo que verdaderamente condiciona, para mí, vaya, para mí. Ya sabéis, yo siempre todo lo ubico en tema de la psicología.
Y esto me parece bastante importante de aclarar, porque se ve, yo lo digo, ¿no? Se ve que el tema de, por el mero hecho de ser hombre, voy a estar condicionado, voy a estar limitado por ciertas acciones, ¿no? Y por mujer lo mismo, ¿no? O está limitado en ciertos trabajos como hombre, y en otros trabajos, pues bueno, como mujer. Digamos que se basa mucho en el tema de las etiquetas, de casillar a una persona en concreto, y tampoco debería ser así, ni mucho menos, ¿no? Porque cada uno, como he dicho yo en principio, somos una amalgama de opiniones, de sentimientos, y nosotros, digamos, nacemos, nos gestamos de la madre y del padre. Por lo tanto, presentamos características del madre y del padre, y también, como hemos dicho en anteriores episodios, del tema de, ¿cómo decirlo?, de la educación, un poco de la idiosincrasia dentro de casa, ¿no? Que se plasma mucho en el hijo. Verdaderamente eso es lo que verdaderamente importa, porque yo, en calidad de hombre, en ningún momento yo he pensado en violar, en matar a una mujer. Pero no porque por el mero hecho de ser hombre, no, por el mero hecho de que tiene una cultura detrás, que tiene un respeto, ya no solo por la mujer, sino por el prójimo en general, ¿sabéis? No es un tema de sexo, no es un tema de género. Es un tema de educación, es un tema de respeto, es un tema de presentar las ideas, la moralidad dentro de casa. Y no por el mero hecho de ser hombre o mujer, te condiciona a ser de una manera u otra. Esto siempre lo he dicho, y parece ser que este concepto tan, digamos, para mí tan obvio, ¿no? Que quizás cada uno pues piensa de una manera diferente, pero para mí me parece tan obvio este tipo de conceptos, me parece muy obvio, ¿no? Porque digamos que llega un punto que no sabes exactamente qué puedes decir o puedes dejar de decir, ¿no? Porque, vaya, no sé, yo digamos que intento, a través de un poquito de este medio, ¿no? De comunicación, ¿no? Que puedo quizás llegar a una persona que quizás le interese el tema de hierro gaseoso, pues bueno, un poco a llegar, ¿no? Llegar a ciertas personas que incluso que puede ser que le interese el tema de hierro gaseoso, como he dicho yo en un principio, ¿no? Pero llega a puntos que a veces, por ejemplo en Twitter, como he dicho yo antes, que digamos que dices una opinión y tienes que tener una especie de escudo, ¿no? Tienes que estar predispuesto a que te insulten, y me parece eso una barbaridad, ¿no? Me parece eso me parece fatal porque al final llega un punto que no sabes si tienes que decir algo o no, ¿no? Y yo reflexioné, porque yo tenía miedo en cierto punto de hablar de estos temas, porque ya sabemos que como es muy delicado, pero digo, si he hablado de trastorno obsesivo compulsivo, fobias de impulsión, ¿cómo no voy a hablar de esto? ¿Cómo no voy a hablar de esto? Y aparte, voy a renunciar a mi derecho a opinar. Encima que mi opinión va a ser con respecto a educación, y yo creo que para mí obviamente, porque es mi visión, cada uno pensará de otra manera diferente. Siempre os digo que en YouTube, por ejemplo, o en iVoox, digamos, comentad un poquito vuestra opinión con respecto a este tipo de temas. Me gusta que haya una interacción por parte del prójimo, por parte del usuario, por parte del que comenta, ¿no? Me gusta que, oye, que reflexionéis con respecto a lo que estoy exponiendo. Me agrada que tengáis eso en cuenta, que tengáis en cuenta un poquito lo que estamos exponiendo, y oye, pues quizás cerciorarnos y llegar a un punto claro, un punto clave, que quizás, oye, no sé, es que también depende un poquito de muchas condiciones, de muchas variables, pero el mero hecho de que comentéis, de que expreséis la opinión, oye, y sin miedo, chicos. Ya sabéis que yo siempre presento este tipo de cosas, presento aquí, pongo sobre la mesa que podéis, la disponibilidad, ¿no? A la hora de comentar, siempre es algo que me gusta, y recalco mucho esto porque aparte de que soy ansioso y soy obsesivo, me gusta también que comentéis, porque al final se puede llegar a un punto clave con respecto al tema en concreto. Quizás vosotros me podéis, digamos, presentar una visión diferente de lo que he expuesto dentro del vídeo, y quizás cambie de opinión, y viceversa, ¿sabéis? Eso luego me parece muy bonito, porque al final, a partir nuestra idea, nuestra reflexión, ya no es solo innata, sino también viene sumada de partes de otras personas, de otras reflexiones, ¿no? Al final es una amalgama de pensamientos, ¿no? Yo, el pensamiento que tengo respecto a al feminismo radical, extremo, y el feminismo, digamos, original, estos pensamientos no solo son innatos, sino porque también me he educado en un ambiente, me he educado también en ciertos aspectos claves para poder un poquito matizar y un poco formar mi idea con respecto a lo que estoy exponiendo ahora mismo. Para mí todo es una amalgama, todo es una suma
de condiciones, una suma de experiencias con respecto a lo que tenemos presente. Por lo tanto, por eso yo incido mucho en el tema de que, llega a puntos que es tan extremo una cosa y la otra, que se tocan, que ves los mismos patrones, que sí, serán diferentes, pero en lo físico, en lo pragmático, en lo más superficial, ¿no? Si eres una persona, entre comillas, superficial, notarás que son cosas diferentes, pero si tú indagas, si tú ves un poco, digamos, las acciones, lo mecanizados que están algunas situaciones, algunas personas, algunas hazañas, verás, te cerciorarás que es todo lo mismo, que siempre es incertidumbre, que es una caza de brujas, ¿no? Esto de épocas pasadas, épocas pretéritas, que por el mero hecho de ver algo diferente, con el mero hecho de ver algo que quizás presente incertidumbre, que tengas miedo, que no sepas gestionar, que no conozcas, ya sabéis, siempre todo es incertidumbre, siempre el mayor miedo del hombre es lo desconocido, y creo que lo tenéis claro, ¿no? Yo, lo tengo más que claro, porque, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, la muerte. Es algo que yo le tengo terror, le tengo pánico. Y nosotros desconocemos la muerte. No sabemos qué hay después de la muerte. Hay gente que obviamente tiene una idea, digamos, fundada, con fundamentos, y otras personas que, pues digamos que tiene esa cierta incertidumbre con respecto a lo que pasa. Pero no lo sabemos con certeza lo que va a pasar, ¿sabéis? Y esto pasa en muchas cosas. Por ejemplo, la oscuridad. No sabemos qué hay dentro. En cierta parte, la razón se te presenta y dices, sabemos que no va a haber nada, pero ¿estás seguro del todo? Al final, la incertidumbre, porque nosotros lo que hacemos es construir, entre comillas, un poquito la situación y exacerbamos ciertas cosas que no debían ser exacerbadas. Y bueno, llega un punto que tienes más miedo de lo que podría pasar de lo que está pasando, Y esto se puede extrapolar en el tema del feminismo radical, ¿no? Y me parece muy triste, es que me parece muy triste, me parece que tenemos la oportunidad, ¿no? Tenéis la oportunidad. La gente que está, digamos, en este tipo de convención, este tipo de pensamiento, que yo estoy de acuerdo con el feminismo original, ojo. Tenéis la oportunidad de reivindicaros de verdad, porque esto no es reivindicar, esto es atacar al otro para poder ensalzarte. Esto no es atacar, no es reivindicar. Para mí reivindicar es decir, oye, somos iguales que vosotros, no vamos a cometer los mismos errores que en épocas pretéritas y vamos a seguir adelante. Y nosotras, o las consideramos, es que nos consideramos mujeres, nosotras no vamos a ser como los hombres hace unos años. Vamos a ser iguales. Podemos tener una reflexión. Podéis demostrar, mujeres, que tenéis más inteligencia emocional. Lo podéis demostrar. Y decir, no vamos a ser como en épocas pasadas. No vamos a ser como esos. Vamos a levantarnos y decir, oye, aquí estamos. Y nos vais a tratar igual. Eso es lo que verdaderamente importa. Eso es verdaderamente lo que necesitamos. Lo que se necesita. Lo que no se necesita es otra pelea más. Otro disturbio. Otro grito. Otro llanto. No necesitamos eso. Necesitamos reivindicar. Necesitáis reivindicar. Porque llega un punto que independientemente de lo que se esté exponiendo, aunque sea el pensamiento, digamos, original, positivo, algo que objetivamente es algo que se necesita, independientemente de eso que se exponga, lo que la gente se queda es un poco las acciones, cómo lo haces, ¿no? Esto suele pasar mucho, ¿no? En tema de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Y la gente de fuera se fija un poquito en cómo lo haces. Y si recurres a ciertas acciones que son para mí horribles, ¿no? Que es atacar al prójimo, que es hacer ciertas acciones, vandalismo, con respecto a esta idea, que es un poco pervertir, ¿no? La idea original, la gente se va a quedar con esas acciones, con esas acciones, con esos daños, con esas hazañas negativas, y no se van a quedar con la idea original, no se van a quedar con lo que verdaderamente importa, que es la reflexión,
que es la filosofía, que es reivindicar nuestra historia. Por lo tanto, gente que estáis teniendo esto en la cabeza, que tenéis estas acciones, ¿no?, que para mí son negativas, para mí no ayudan nada al tema de la filosofía, el tema de la reflexión, el tema de la tertulia con respecto a esta situación, ¿no?, de las ideas, de exponer las ideas. Reflexionad. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde. Para mí nunca es tarde. ¿Por qué? Porque al final cada uno experimenta las cosas a su manera. Y quizás lo que está haciendo ni siquiera sepa el daño que está haciendo. Vaya, irónicamente, ¿no? Y por lo tanto, hasta cierto punto yo me cercioro y tampoco meto mucha caña, porque a veces, digamos, las acciones van de la mano con la ignorancia, van de la mano con la inocencia, ¿no? Sí, llega un punto que lo que más se nos queda son las acciones, digamos, más determinantes, ¿no?, que pueden impactar mucho más, que es un poco el tema de... se ve mucho en las noticias, el tema de que se plasma mucho, ¿no? Siempre se plasma mucho el tema de las manifestaciones, ¿no? Porque es algo pragmático, es algo que se ve, es algo que incide mucho, ¿no? Es algo que básicamente con una mirada ves lo que está pasando. Vale, la gente se fija un poco en esas acciones, pero lo que verdaderamente importa es ver a una mujer exponer sus ideas de forma tranquila, pasiva, con reflexión, con inteligencia, y decir, oye, son las cosas así, de esta manera. Necesitamos reflexión, necesitamos reivindicar de forma, ¿cómo decirlo?, de forma, no voy a decir política, porque tiene una condescendencia, ¿no?, el tema de decir política, pero diplomática. Algo diplomático, que es lo que verdaderamente importa para mí, es lo que nos hace diferentes de los animales salvajes. Lo que nos hace diferentes. Por lo tanto, reflexionad. No tiene que por qué ser, no reivindicar quiere decir que sea hacer daño, que sea reivindicar a través del daño, del golpe. No, nunca es así. Nunca es así, y menos en un tema, digamos, ¿cómo decirlo?, incluso psicológico, pero me refiero idealista, ¿no?, de equitativo, ¿no? La idea original es equitativa, de reivindicar y de posicionarte igual que los hombres. Eso es lo que verdaderamente importa. Y hace daño que haya gente que se proclame feminista y que haga ciertas acciones que manchan la idea original, que la manchan. Sé que hay chicos feministas que están aún con la idea original y reivindican la idea original. Me parece estupendo, lo sé perfectamente. Y vaya, yo los apoyo desde aquí. ¿Por qué? Porque ya es hora un poquito de poner los puntos sobre las íes, ¿no? Poco a poco nos estamos cerciorando mucho más, pero digamos que está la otra parte, el otro espectro, ¿no?, la otra parte que realmente no define nada y lo que hace es justificar ciertas acciones que para mí me parecen horribles con el tema del feminismo, ¿no? Es justificar hacer malas acciones con una idea original, positiva y que reivindique y que presente una equitación. Presenta una idea equitativa, disculpad. Eso es lo que verdaderamente importa. Y imaginaos que llego a un punto, que ya lo sabéis, el tema de que yo no me escondo a la hora de hablar. Si me equivoco, me he equivocado y siempre estoy dispuesto en los comentarios que me pongáis un poquito los puntos que vosotros, en vuestra opinión, me he equivocado. Siempre he sido así. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente importa, lo que hace llegar al máximo, al tope de una persona, es un poquito cerciorarte y pensar en la opinión de los demás hasta cierto punto, obviamente, pero tenerla en cuenta y compaginarlo con tu idea original. Eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? Y al final llega un punto que duele. Que duele porque tienes miedo de contar este tipo de cosas, por si la gente en general te va a estigmatizar, te va a hacer daño, te va a poner en los comentarios cierto tipo de cosas, que entiendo que es internet.
Que entiendo que esto prácticamente es una jungla, pero hace daño. Hace daño. Ya no solo por mí. Solo me refiero en general. El mero hecho de que tú tengas la intención de dar una opinión. Pero siempre con educación y respeto. Obviamente si no lo dices sin respeto ni nada, obviamente es normal que la gente te presente una animadversión hacia ti. Pero si lo dices de una forma educada, de una forma, bastante razonable, el mero hecho de que, por el mero hecho de que, digamos, difiere tu opinión a la de la otra persona, te va a hacer daño. Te va a hacer daño. En cualquier medio. ¿Sabéis? Ya un punto que no sabes qué hacer. A veces, como he dicho yo antes, parece que estamos retrocediendo. Parece que estamos viajando en el tiempo. No. Sinceramente no. Vamos a hacer una pausa de de un minuto máximo, porque, quiero un poco que reflexionéis este momento en concreto y volvemos siempre con el mismo tono de siempre, con el mismo ritmo de siempre. Nos vemos ahora. Bueno, volvemos y te voy a decir, aparte de que quizás estoy dando una connotación pesimista con respecto a este tipo de temas, yo tengo la esperanza, yo tengo esa reflexión de que en un futuro este tipo de cosas se le va a ver con estigmatización. Digamos que este tipo de cosas la vamos a ver como lo que no deberíamos hacer a la hora de reivindicar una idea y sobre todo algo idealista, algo social. Y me parece tan importante este tipo de cosas que tengo esperanza de que en un futuro la cosa, se endurezca y que tenga una reflexión y tenga una perspectiva más intelectual, ¿no? Porque, lo veo, ciertas acciones. Obviamente, lo que estoy diciendo es algo general. Por lo tanto, yo sé que hay gente, yo sé que hay chicas, chicos que presentan estas ideas y que lo hacen de la manera más adecuada, la manera más docta, la manera más respetuosa, más diplomática posible. Eso lo sé perfectamente y más que los apoyo porque es algo que para mí es importante. Pero digamos que hay gente que no, por supuesto que no. Pero esto es como todo, ¿sabéis? Esto es como todo y esto, es más que obvio, ¿no? Pero digamos que tengo esa reflexión, tengo esa esperanza de que en un futuro, en los libros de texto, o lo que haya, disculpad, en un principio, en el futuro, se guarden este tipo de acciones, se guarden este tipo de historias y se forme una idea de lo que no deberíamos hacer. De lo que no deberíamos hacer a la hora de reivindicar una idea, ¿no? Por ejemplo, esto también pasa lo de Black Lives Matter, ¿no? El tema de que, a partir de esta idea, ¿no? Reivindicar un poco las vidas negras, ¿no? Los derechos de las personas negras, se han hecho acciones, se han hecho hazañas, entre comillas, de vandalismo, ¿no? Y eso me parece justificar a criminales. Acciones que no. Esto de robar, esto de hacer allanamiento, esto me parece horrible. Y respaldado por una idea que en un principio no debería ser ese tipo de cosas, me parece horrible. Horrible. Porque la idea original no presenta estas características. Y el mero hecho de que la justifiques porque, es que yo soy de esta forma, es que yo reivindico los derechos y yo hago estas cosas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que estás haciendo es criminal. Lo que estás haciendo son actos criminales. Y debes pagar por eso. Y no lo que puedes hacer es como una justificación
muy simple, que es por el mero hecho de reivindicar. No, tú reivindicas en la corte, tú reivindicas en forma diplomática, tú reivindicas como una persona, no como un criminal. Como una persona que reflexiona, que piensa, que tiene inteligencia, que se mueve. Eso es lo que verdaderamente importa. Pero no justifiques ciertas acciones porque lo que hace es, primero, quedarte en ridículo y segundo, manchar la idea original. Manchar la idea original. Y ya no te haces daño a ti. Haces daño a los demás. A los demás. Que presentan la idea de verdad. Presentan la idea de verdad. Me parece tan obvio este tipo de cosas. Me parece tan obvio y que la gente no lo vea me entristece, pero también tengo la esperanza, como he dicho yo en principio, de que, oye, en un futuro esto se vea estigmatizado, se vea de una mala manera, que también se ve de mala manera, vaya, lo estoy viendo yo de mala manera, pero no tanto como debería ser en un principio, no tanto. Yo sé que no soy una persona que puede influenciar, yo sé que soy una persona solo, yo sé que no me sigue ni el tato, sé que no me escucha nadie, sé que solo me escuchan ciertas personas que yo os lo agradezco muchísimo. Muchísimo, por supuesto. ¿Cómo no voy a agradecer que me escuchéis? Y la persona que está escuchando desde aquí, hasta este punto del episodio, agradezco muchísimo que me estés aguantando tanto tiempo. La verdad que eso para mí es una gran hazaña, ¿no? Una gran hazaña de poder aguantar este servidor, ¿no? Yo sé que yo no puedo tampoco influenciar a los demás. ¿Por qué? Porque yo no dispongo de esas características sociales, de influencia, lo sé perfectamente. Pero oye, con el tema de reflexionar a una persona, a dos a lo sumo, yo me quedo contento. Yo me quedo contento porque al menos dentro de mis limitaciones he podido cambiar, he podido, no sé, presentar una idea y que una persona quizá la tenga en cuenta o no. Eso es lo que verdaderamente importa, ¿sabéis? Al final el tema de las visualizaciones, el tema de las reproducciones es son números que obviamente condicionan la hora del programa en sí, por supuesto, claro. Cuanto más éxito, mucho mejor. Pero me refiero, yo siempre lo digo, ¿no? El contenido está independientemente de la repercusión. Y yo voy a seguir igual que siempre. Al menos lo voy a intentar. Voy a intentar ser siempre fiel a mis pensamientos y no esconderme. Porque al final cuando te escondes, más difícil se te va a hacer. Más difícil se te va a hacer. Y el mero hecho de ser abierto y de decir, oye, soy abierto a ideas nuevas, yo soy una persona con mente abierta. Lo digo de verdad, chicos, soy una persona con mente abierta. Y quizás ciertas cosas que yo estoy presentando sobre la mesa, quizás en un futuro, digamos que las vea de otra manera, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es evolucionar o te presentamos una vertiente distinta de lo que en principio pensaste, ¿no? Al final es todo cambio, al final es todo reflexión, al final es todo cerciorarte con respecto al entorno, lo que pasa, lo que deja de pasar, los tiempos cambian y yo con ellos. ¿Sabéis? Me parece también de reflexión, tan positivo, tan importante de puntualizar este tipo de cosas, este tipo de reflexiones, ¿no? Porque lo noto que cuesta, que para la gente es difícil, para decir gente le da miedo dar su opinión, le da miedo. Yo lo he oído, yo lo he visto. Que hay gente que le da miedo, también es verdad, porque se presenta una situación de mucha influencia, ¿sabéis? Y no quiere tampoco presentar una idea que quizás fuese catastrófica. Pero me refiero al usuario de a pie, normal y corriente, ¿sabéis? Que le dé miedo de expresarse. Le dé miedo. Y eso, estamos fallando como sociedad democrática. Estamos fallando. Primero vamos a hacer que la persona exponga su punto. Y a partir de que exponga ese punto, nosotros reflexionamos y presentamos nuestra idea con respecto a esa idea. Porque se puede tener ideas con respecto a otras ideas, ¿vale? Se puede tener una reflexión a partir de una reflexión. Es lo que nos hace personas, es lo que nos hace pensar. Por lo tanto, digamos que en un principio no estigmatizar a una persona, ¿no? Quizás se ha expresado mal, quizás la idea no era así en un principio. Vamos a pensar, vamos a dejar que la persona reflexione, vamos a dejar que la persona se
se explique con respecto al tema en concreto, y cuando tengas todo cerciorado, cuando tengas verdaderamente sabido lo que ha expresado en un principio, ahí ya opinas. Ahí ya opinas con respecto a lo que está comentando. Pero ojo, pero si ya opinas en un principio con la estigmatización de lo que está diciendo tal o más cual, lo que estás haciendo es un gran error. Es un gran error. O por haber leído la primera línea ya estás estigmatizando. No, primero lee todo el párrafo. No leas una línea, porque en una línea puedes estigmatizar muchas cosas. Puedes sacar de contexto muchas cosas. Primero lee todo el contenido y después reflexiona, después opina. Tenlo así, tenlo presente. Y verdaderamente es lo que hace que una persona reflexione mejor. Que tengas las respuestas más doctas. Porque va a haber momentos que vas a fallar. Vas a fallar por el mero hecho de leer una línea. Porque quizás esa línea lo que está haciendo es contradecir la segunda línea. Y ya tienes un argumento más. A la hora de despotricar, entre comillas, el tema en concreto. O no. Pero el mero hecho de intentarlo, el mero hecho de esforzarte un poquito, que tampoco es mucho, es leer, vaya. Y si estás en Twitter, sabes leer. ¿Sabéis? Hay otras personas que por desgracia o por situaciones no saben leer. Y bueno, obviamente, pues bueno. Pero digamos que la persona que sabe leer o que sabe escuchar, es decir, el mero hecho de que en un podcast escuches el primer minuto con respecto al tema que se está exponiendo y ya tengas una opinión con respecto a eso, en serio, primero escucha, primero reflexiona, primero ten esa opinión. Docta, fórmatela, pero siempre con el pequeño esfuerzo de escuchar. ¿Por qué? Porque tienes una opinión mucho más reflexiva, mucho más intelectualmente hablando, es mucho más exhaustiva. Porque hay un esfuerzo, entre comillas, hay un trabajo, y cuanto más trabajo hay en un proyecto, mejor está. Mejor están presentados los matices. Porque el diablo está en los detalles. Y eso me parece tan importante. Tan importante el tema de la democracia. Tan importante que una persona reflexione. Tan importante que una persona opine. Me parece tan importante. Y me parece tan mal que por el mero hecho de ser tal y tal y tal, se le quiten ciertos privilegios o ciertos derechos a ser escuchado. No, primero escuchemos. Quizás la persona, aunque sea muy mala, está presentando una idea muy buena de carácter social, en carácter global, en general. Quizás la persona sea muy mala. Vale, quizás es difícil no tener esa estigmatización. Lo entiendo. Somos personas y al final llega un punto que tanta rectitud, pues bueno, fallamos. Pero hacer un poco de mente abierta, ¿sabéis? Digamos que pensad y decir, vale, esta persona sí, ha hecho cosas malas, es una mala persona, pero vamos a escuchar en un principio lo que está diciendo. Vamos en un principio a escuchar lo que está diciendo. Ya después, a partir de escuchar eso, vamos a decir lo que... Ya no que ni la persona que sea mala, sino que presente, otra vertiente de la política o que esté en otro partido político, tenga una manera de pensar diferente a la tuya. Tampoco decir que es una mala persona, ¿no? Pero algo que confronte, una persona que confronte contigo en tu filosofía frontalmente, digamos que vamos a escuchar a esa persona en concreto, lo que está opinando, lo que está dejando de opinar. Vamos a escuchar. Y después a partir de ahí reflexionamos. Estigmatizar a una persona por el mero hecho de ser una persona de esta forma, de esta manera, es mala, muy mala situación. Se crea una muy mala situación. ¿Sabéis? Necesitamos escuchar, necesitamos leer, aprendamos a leer, aprendamos a escuchar, aprendamos a opinar, aprendamos ese tipo de cosas. Porque eso lo que hace es tener una sociedad estabilizada. Porque quizás todo esto, el tema de por ejemplo, de la izquierda, de la derecha, al final son denominaciones que no sirven para nada. O sea, quiere decir, que no tienen ningún significado, son denominaciones que están ahí, ¿no? Que bueno, que obviamente está, digamos, precedido por una acción, por una imagen muy icónica, ¿no? De
bueno, ya la sabéis, la conocéis, ¿no? El tema de que el bando, bueno, que va por la izquierda, ¿no? Pues bueno, tiene ese pensamiento, tiene esa reflexión, y por la derecha, pues bueno, tiene esa reflexión, ¿no? Que está, digamos, ¿cómo decirlo? Grabada, entre comillas, está como, digamos, presenciada en forma de pintura, ¿no? Y por eso se le denominó ese tipo de cosas de izquierda a derecha, ¿vale? Al final es todo a partir de un suceso, a partir de una obra de arte, ¿no? Pero al final eso no importa nada. El tema de la dominación es algo que, bueno, es una chorrada, ¿no? Pero bueno, es para simplificar un poquito. Siempre, ¿no? El tema de dominar, de etiquetar, siempre es simplificar las cosas. Siempre simplificar. Y sobre todo, pues bueno, el terreno de la política, que es algo tan extenso, tan complicado, que tampoco me voy a meter mucho en ello. Pero bueno, ya entendéis, ¿no? El punto. Y yo debo decir cosas. Hay gente moralista, que bueno, está bien tener esa moral. Yo también soy en cierto punto moralista, porque me gusta mucho velar por ejemplo, la gente que, bueno, no presenta ciertas características que otras personas sí. Me gusta mucho ayudar, pero no por el hecho de me crear un superhéroe o me crear un héroe, no, por el mero hecho de que me crea satisfacción ayudar. Me crea satisfacción. Y por lo tanto, pues lo hago. Y bueno, el caso es que hay cosas, hay ideas que ahora mismo lo vemos como algo positivo, algo bueno, pero que está precedido, está gestado esa idea por personas que objetivamente han sido malas, que no han sido buenas, o que tienen una idea totalmente diferente de la vida de la que tú tienes. Pero nosotros cogemos ese tipo de cosas. Si no, por ejemplo, los móviles. Por ejemplo, el ordenador. ¿Qué sabemos del creador, el que tuvo la primera idea? ¿Qué sabemos de esa persona? Pero sin embargo, nosotros estamos utilizando el ordenador. Nosotros estamos utilizando un micrófono, por ejemplo. ¿Qué sabemos de la persona que tuvo la idea? O de los fabricantes en sí. Ya no el que tuvo la idea, los fabricantes. Los que han hecho este tipo de productos, este tipo de instrumentos. Los que han hecho posible Diario Un Ansioso. ¿Qué sabemos de esas personas? Pero sin embargo tomamos sus ideas, sin embargo tomamos sus instrumentos, sin embargo tomamos lo que ellos han creado. Sin estigmatizaciones. Y bien que nos está ayudando, y bien que me está ayudando a mí en Diario Un Ansioso. Bien que me está ayudando a mí. ¿Por qué no podemos hacer eso en otras cosas, en otros aspectos? No digo de blanquear a la persona en concreto. Solo digo de una idea no tiene persona. Una idea no está condicionada por nadie. Una idea es una idea. Una idea es una idea. Y eso hay que valorarlo. Porque quizás la persona en sí es mala, ¿vale? Pero es muy inteligente. Y quizás eso podemos nosotros, en calidad del prójimo, aprovecharlo. Y sacar dentro de esa maldad algo positivo dentro de la sociedad. Algo positivo. Es algo que me parecería tan bien y tan lógico. Para mí es lógico, para mí es muy lógico, porque al final nosotros hablamos mucho del tema del bien y el mal, ¿no? De la derecha a la izquierda. Y como he dicho antes, son etiquetas, son nombres, son simplificaciones de lo que verdaderamente hay en la vida. Maniqueísmo, puro y duro. Simplificar ciertos conceptos que son complejos. Yo siempre he visto la vida gris. Hay gente que tiene más tendencia al oscuro y hay gente que tiene más tendencia a lo claro, ¿no? Políticamente hablando, moralmente hablando, ¿no? Vaya, incluso pasa en la TED, imaginaos, ¿no? El tema de la cantidad de matices que hay con respecto a las situaciones. Y por el mero hecho de pensar que una persona es buena, no es buena esa persona, ¿no? Es una persona que tiende a ser buena y tiende a tener una moralidad. Por eso yo, cuando me dice la gente que, bueno, los más allegados, obviamente, ¿no? Que soy una buena persona, no me lo creo, porque yo realmente tengo tendencias a hacer cosas malas, pero como cualquier persona, cualquier ser humano. No soy bueno per se, tengo tendencia a tener una cierta moralidad, a seguir una moralidad quizás, no lo sé. Eso no me gusta tampoco denominarme de esa manera, sinceramente, porque me parece un poco... No sé, no me gusta, sinceramente. Pero bueno, eso ya es opinión de cada uno. Pero yo realmente no pienso que nadie... Yo creo que por el mero hecho de yo pensar que nadie es buena persona per se, tampoco pienso que todo el mundo sea mala persona.
Sinceramente, lo digo de verdad, porque dentro del fondo de la persona más mala del mundo hay cosas. Al menos yo lo veo así. Quizás peco de ingenuo, pero verdaderamente lo pienso así. Y quizás en otro episodio hablaremos un poco de la psicopatía, ¿no? Un tema que no me toca, o sea, quiero decir, un tema que realmente viene muy lejos de mí. Es decir, no presenta esas características ni mucho menos, pero quizás podemos hablar de eso, ¿no? Al final es una enfermedad mental también, ¿no? Y es importante también hablarlo. Para mí también es muy importante hablarlo, porque llega un punto que te cuestionas la reflexión, tienes presente la reflexión moral de que si llega un punto que el psicópata en sí es alguien malo o no, ¿no? ¿Es alguien malo o no? Yo creo que es algo importante de reflexionar, porque llega un punto que dices, vale, si esa persona realmente no presencia empatía, tampoco lo está haciendo por mala, digamos, hacer el mal por el mal, por hacer daño a los demás, ¿sabes? Al final lo hace porque realmente no siente nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una reflexión que quizás la hablemos en siguientes episodios, y me parece muy interesante. En calidad de podcaster me parece un tema muy interesante y bastante grande, y que se puede crear un podcast bastante interesante y con respecto a una información muy exhaustiva, ¿no? Y me parece muy interesante, y creo que espero que os guste, ¿no? Espero que os guste este tipo de situaciones, este tipo de ideas, este tipo de reflexiones, porque no todo va a ser ansiedad, porque la ansiedad está bien hablar de ella. Vaya, me ayuda a mí. De hecho, es el tema más principal dentro de Diario Ansioso. Obviamente, ¿no? Diario Ansioso, vaya. Pero no va a condicionar todo un programa, no todo un podcast. Si tengo la oportunidad de hablar de todos estos temas, si tengo la oportunidad de seguir adelante con otros temas, y quizás pueda abarcar a muchas más personas, oye, pues adelante. Al final la vida no solo se consta de ansiedad. Se consta de matices, se consta de muchos puntos. Al final la ansiedad, hablar tanto de ella, aburre. Independientemente de que haya más repercusión o no con respecto a hablar con ciertos temas. Pero aburre, para mí aburre, ¿no? Porque llega un punto que repites lo mismo, porque yo lo he dicho ya en anteriores episodios. El mero hecho de que hablemos de la ansiedad, al final se radica todo en un mismo punto, ¿no? El tema de inseguridad, el tema del control, descontrol, ¿no? Siempre todo es en un mismo punto. Para mí es donde ya se ramifica dentro de ese mismo punto, desde el mismo núcleo, se ramifica todo. Se ramifica. Y al final parece más complejo de lo que es en general. No, para mí, vaya, cada uno lo mirará de otra manera. Estoy hablando de una posición que experimenta la ansiedad como ansioso, ¿no? Como ansioso que tiene ansiedad, vaya. Que presenta ansiedad. Y que, vaya, digamos que no soy ningún profesional con respecto... no estoy formado académicamente. Bueno, hasta cierto punto sí, pero no de forma fehaciente, ¿no? De forma oficial, ¿sabéis? Por lo tanto, yo, si no es oficial, nunca digo que tengáis, digamos, esa idea con respecto a mí, digamos, de que soy un sabedolo todo, ni mucho menos. Yo me equivoco, y quizás en este episodio me estoy equivocando en muchos aspectos. Por eso digo, chicos, que en los comentarios podéis ser libres a la hora de comentar, obviamente con educación y respeto, ya no solo por mí, sino por los demás en general. Siempre con este tipo de cosas. Y que me parece tan importante y me parece algo a tener muy en cuenta. ¿Sabéis? Nada más. Os ha gustado este episodio y nos vemos en el siguiente, que realmente va a ser, pues, bueno, lo que he puesto yo en bandeja anteriormente. Nada más.